quiero hablar de un tema muy lindo, que tiene que ver con una de las reformas que viene para este tiempo, para la iglesia, y que es realmente, hermanos, la reforma más grande de la historia. No es decir, ¿qué realmente es eso? Claro, es la reforma más grande que la historia ha experimentado en este siglo. Y viene algo tremendo. Y mi idea es que la iglesia sea parte, que usted y yo lo podamos saber, qué es lo que está viniendo para la iglesia del Señor. Miren, hay una reforma. Fíjense que en la década del 40, para los que más o menos tienen un poco la idea de lo que fue la revolución en la iglesia, comenzó el ministerio de restauración del pastor. Vieron que antes en las iglesias no se le decía tanto pastor a los pastores, a los líderes. No se le decía tanto pastor. A partir de la década del 40 para adelante, la iglesia comenzó a estar más en boca la palabra pastor. Pero comenzó a aparecer en los medios, la gente comenzó a tener un poco más común la palabra pastor. Pero antes se le decía sacerdote, o sea, otros términos tenían. No era muy común decirle a alguien pastor, digamos, ¿verdad? Era más algo, un sacerdote, una idea, estaba muy enraizada la idea del latín, o sea, palabras que venían del latín, y todo ese tema. Entonces la palabra pastor, Dios tuvo que empezar a restaurar el ministerio del pastor, porque la palabra de Dios lo llama así, lo llama pastor. Dice que en la Biblia, en Efesios, Dios constituyó apóstoles, pastores, profetas, maestros. Dice la palabra pastor, ¿verdad? Pero como que se fue perdiendo en la historia. Se le empezó a llamar obispo, etcétera, etcétera, un montón de nombres. Están los ancianos, están todos. Bueno, entonces Dios comenzó a restaurar el ministerio del pastor. Hoy en día ya lo tenemos más común, ¿verdad? Hoy usted habla con un compañero de trabajo, ¿qué es un pastor? Todo el mundo sabe lo que es un pastor, o generalmente la cantidad más grande de la sociedad ya sabe lo que es un pastor. No es una palabra desconocida. Otra de las reformas que Dios hizo en el ministerio de las iglesias fue en la década del 50 al 60, fue el ministerio del evangelista. Vieron que se decía, ¿qué es el evangelio? El evangelista se hizo muy común, campañas por toda la Argentina, vieron las carpitas que se ponían y se predicaba la palabra. Bueno, el evangelista, el ministerio evangelista, no el evangelista como denominación cristiana, sino el ministerio evangelístico, es decir, la persona que evangeliza a las personas nuevas para que conozcan al Señor, ese es el evangelista, el que se dedica a salir a las calles, afuera, a hablar a las personas. Entonces, hoy en día también se hace común el evangelista Carlos, el evangelista, no sé, Méndez, lo que sea, uno conoce el término y ya es más común en la gente. Que vieron que antes, no sé, en la Edad Media, por ejemplo, evangelistas no existían, no se hablaban esas cosas, ¿no es cierto? Esto es más moderno de ahora. Es la restauración que Dios está trayendo. Después, en la década del 60 al 70, esa década después, comenzó el ministerio del maestro, es decir, el que enseña la palabra de Dios. El maestro se comenzó a conocer un poco más en las iglesias, es decir, la persona que enseña a la iglesia los tesoros escondidos de la palabra de Dios, a sacar mucho más jugo de las palabras. Es el ministerio del maestro. Luego, aunque parezca extraño, fue el profeta, la década del 80 para el 90, comenzó Dios a restaurar a los profetas, porque los profetas estaban como mal vistos en algunas iglesias, que daban palabras, ¿qué es eso que el profeta te lee? Hay gente que dice, no yo quiero saber nada con ese tema, que ven visiones, que cuánto le han escuchado a eso. La gente con el profeta como que tenía cierta reacción, ¿qué es eso de los profetas? ¿Qué es eso de las visiones? Bueno, la gente hoy en día ya está como más aceptado el ministerio profético. La gente ya sabe que hay profetas, hay gente que ve cosas, el mundo espiritual te puede dar una palabra. Eso comenzó en la década del 80. Dios comenzó a restaurar el ministerio profético y hoy ya se sabe que hay profetas, aunque queda un sector de la iglesia y un sector de las personas que todavía no conocen el ministerio profético porque son uno de los más nuevos que Dios restauró, pero se está de a poquito ya haciendo más común. Y hoy el que yo le quiero hablar es el último de los ministerios que Dios está restaurando ahora, que es de la década del 90 para ahora. Ese tiene la vigencia el último, que es el ministerio del apóstol. ¿Qué es eso del ministerio del apóstol? Porque es una gran pregunta. Vieron que hoy yo le quiero hablar del tema de esto. La serie se llama Fundamento de los Apóstoles y Profetas. ¿Cuál es el fundamento? El ministerio del apóstol. Hay un movimiento que se está dando en todo el mundo, en toda la iglesia de Cristo, trayendo una reforma, una restauración apostólica. Pero la persona, como que en esta época no está tan común el término apóstol. ¿Vieron? En la televisión están apareciendo muchos apóstoles y damos gracias al Señor, pero la gente se pregunta, ¿qué es esto de los apóstoles? Inclusive hay gente que no has dicho, que es cristiana,
¿Qué es eso de las iglesias nuevas, las iglesias apostólicas? ¿Dónde está en la Biblia? Bueno, todo ese tema la gente se lo pregunta porque es el último ministerio que Dios está restaurando ahora. Entonces, hoy yo le quiero a la iglesia transmitir esta palabra, para que la iglesia pueda conocer qué es lo que Dios está haciendo con este ministerio. Porque la iglesia tiene que ser edificada con las 5 patas, ¿vieron? Como una mesa. Apóstol, pastor, profeta, evangelista, maestro y apóstol. Necesitamos el ministerio quíntuple, se llama, el ministerio de la buena mano, que es la mano poderosa de Dios, una mano grande que tiene los 5 dedos, ¿no es cierto? Una mano poderosa, bueno, esa es el ministerio quíntuple. ¿Y qué significa entonces reformar? ¿Qué viene la palabra reforma para ustedes? Forma es cuando algo tiene una forma, ¿verdad? Pero reforma es cuando le volvemos a dar forma. ¿Por qué? Porque estaba deformado. O sea, cuando algo tenía una forma originalmente y en el tiempo se fue deformando, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reformarlo a eso. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo con los ministerios en la iglesia. Dios está volviendo a restaurar lo que fue en el principio. Porque en el principio había apóstoles, hermano. Uno dice, ¿qué es esto del apóstol en este tiempo? Pero en la época de estaban los apóstoles, los 12 apóstoles de Jesús. Estaba Pedro, Juan, y la gente, vos hablabas de apóstol y era común. ¿A dónde viniste? Vine a escuchar al apóstol Pedro. O sea, la gente era común para ellos. Hoy no es tan común. ¿A dónde viniste? Fui a escuchar al pastor, fui a la iglesia tanto, pero la gente está como asimilando la palabra apóstol, ese nombre. Entonces, la palabra esa es sinónimo de algo que se estaba reformando. Y dice Romanos 12, transfórmense en la mente. La Biblia habla de transformación. ¿Vieron? Entonces, para nosotros entender este movimiento que viene para la historia, hermano, tenemos que ver el tema de los odres. Dios viene a traer un vino nuevo a la iglesia, un nuevo mover. Viene una nueva dimensión de Dios para Santa Fe, viene una nueva dimensión para su familia, para su casa, para Argentina. Pero esto necesita gente que esté abierta a los cambios, dispuesta a las transformaciones, porque la reforma, justamente ¿qué? Es volver a dar forma, pero la gente que está acostumbrada a la forma que tiene ahora, no quiere acceder a la reforma, porque están muy aferrados a lo que ya están acostumbrados, que es al pastor. No, déjenme con el pastor, más yo me llevo bien con el pastor, con los profetas, no me llevo. Entonces la gente enseguida comienza a elegir de los 5 el que más le guste. Pero la idea no es esa, la idea es aceptar cómo Dios diseñó el reino, cómo Dios diseñó los ministerios en la iglesia, para que cuando las personas vengan a la iglesia o se acerquen a Dios, puedan ser ministrados por esta reforma que viene, por este mover nuevo que viene. Entonces, esto que yo le digo, para entrar en esta revolución espiritual, porque hubo revolución, hermano, en el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos conocen las revoluciones que hubo en distintos países del mundo, donde se revolucionaron el cordobazo, famoso cordobazo, las revoluciones armadas, las revoluciones de la gente en Argentina? En Argentina somos gente de revolución. Argentina es un país de revolución. Usted estudia la historia argentina y hubo revoluciones tremendas en la época de las masacres en Argentina, donde los universitarios, la clase obrera comenzó a revolucionar todo, a tomar el puesto de gobierno para que se acabe esa tiranía que había en ese tiempo, en la década del 60. Entonces Argentina tiene una historia de revolución, pero esas fueron revoluciones humanas, revoluciones sociales, revoluciones políticas, donde, bueno, se logró cosas buenas para esos sectores. Pero lo que yo le hablo en esta mañana es de una revolución espiritual. ¿Cuántos quieren ser parte de una revolución espiritual que estamos desatando, que yo estoy creyendo que estamos como punta de lanza desatándola en Santa Fe, desatándola en Argentina y desatándola en su casa, en su familia, en su trabajo, en su lugar, en su persona, en su corazón? Que comience una revolución, que Dios nos revolucione por dentro y por fuera, y todo lo que Dios quiera traer nuevo nosotros lo podamos recibir, que no seamos como cristianos en statu quo. Pero en el statu quo es la comodidad, nos conformamos solamente con estar, con ir a la iglesia y caemos en un nivel de común, donde todo nos es común. Pero no, Dios dice, yo quiero llevarlos a un nivel sobrenatural, quiero llevarlos a un nivel de cosas grandes, a un nivel donde las cosas pasen, donde los milagros, donde la gente se sane, donde los ciegos, los cojos, los mudos, todos puedan hablar, donde la iglesia camine en algo sobrenatural, donde seamos liberados de todo, de todas las cadenas que nos atan en lo espiritual, hermano. Entonces la revolución que viene es una revolución espiritual. Y como toda revolución, en ese tiempo estaban los que se adherían y los que ¿qué?
los que no se adherían. Vieron que en ese tiempo las huelgas, estaban los que dejaban su trabajo, iban a las huelgas para reclamar mejores salarios, y estaban los que se quedaban, o sea, los que no adherían a la revolución. Entonces la decisión es la misma para la iglesia de hoy. Cada uno de nosotros tiene la decisión de meterse en esta revolución espiritual que viene o quedarse mirando cómo otros se han metido en la revolución. La decisión es de cada uno de nosotros. Es la revolución viene, hermano, viene porque se le aseguro que Dios está revolucionando la Argentina, está revolucionando la familia, está revolucionando los ministerios en la iglesia, pero es mi decisión querer meterme en esa revolución. Quiere el Señor que en esta mañana usted y yo nos podamos meter, amén. ¿Cuántos se quieren meter? Yo creo que viene, amén, porque lo que viene es un vino nuevo. Yo le había hablado ya la prédica del vino nuevo en otras oportunidades, que el vino nuevo para cuando se derrama en el odre, vieron que los que conocen el odre es una bolsa de cuero así que echa un vino. Si el odre es muy rígido, se quiebra y se pierde el vino. Entonces, si nosotros como iglesia estamos tan estructurados, estamos tan cuadrados, estamos tan duros que las cosas tienen que ser así, no queremos nada nuevo, hacemos todo igual, hacemos las mismas canciones, hacemos las mismas prédicas, nos movemos de la misma manera, hace 100 años que la iglesia es así, ¿por qué tiene que cambiar? Y si nos movemos así, no, la historia fue así, hace más de medio siglo que no existe este movimiento, no. Si nosotros nos ponemos rígidos, el vino nuevo se pierde. Dios necesita iglesia, Dios necesita cristianos que sean flexibles, que digan, este es el cambio que viene, vamos por el cambio, amén, vamos por el cambio, nos metemos. Pero la gente que le cuesta cambiar, que son muy acostumbradas, ¿vieron que hay gente que tiene la misma rutina para todo? Comen las mismas comidas todos los días, van de vacaciones al mismo lugar, al mismo hotel. Yo conozco gente, y bueno, está bien porque están de vacaciones, está bárbaro. Pero yo conozco una hermana que me decía, yo todos los años sagradamente vengo a Córdoba, al mismo hotel, la misma camita, la misma taca. Oh, él la pasa bien, está muy bien salir de vacaciones, pero todos los años lo mismo. Y uno dice, yo me ponía a pensar y decir, bueno, por un parte te felicito porque salí de vacaciones, no todos salen todos los años, que está bien. Pero no te aburre siempre el mismo hotel, siempre lo mismo, es como que vos, las primeras veces es todo nuevo, pero después ya le conocés hasta la telaraña que está en todos lados. Medio que hay que renovar un poco. Bueno, pero yo sé que es una cosa insignificante porque uno dice, bueno, cada uno maneja su vida, decide como quiere, está perfecto, no hay problema por eso, pero a lo que vamos es que eso lo llevamos también a lo espiritual. Así como somos estructurados en las cosas de la vida, después vamos a las cosas de Dios y queremos que Dios nos responda, que nos hable solamente de 8 a 9 cuando estoy dispuesto, que la Biblia aparezca todo lo que a mí me gusta. Entonces como que empezamos a estructurar todas las cosas de Dios a nuestro parecer. Y cuando Dios nos quiere traer algo nuevo, no, lo cuestionamos a Dios. No, ¿cómo va a traer esto? ¿Sabes? Van a decir que yo estoy loco. Si yo me meto en esta reforma, van a decir que yo soy un hereje. O sea, las cosas que uno piensa es porque uno quiere estar en el status quo. Todas las iglesias están así, nosotros no tenemos que quedar así. No, hermano, si Dios trae algo nuevo, nosotros tenemos que agarrarlo y tenemos que ejecutarlo. No importa lo que otros decidan. Esa es la decisión mía como cristiano, es de estar en lo nuevo, ¿verdad? Y Dios no condena ni juzga a nadie. El que se quiera quedar está en todo su derecho, pero la revolución avanza y sigue avanzando. Mire lo que le pasó a Jesús. Jesús siempre estuvo con los judíos. ¿Usted por qué creen que Jesús a partir de los 30 años comienza a chocar con los fariseos? Porque él hasta los 30 años era un judío más. Iba a la sinagoga, cumplía con los sacrificios, estaba en el templo, estaba ahí calladito, tranquilo. Jesús cumplía con todo. Taca, se bautizó. Él dijo, no, hay que cumplir con todos los mandamientos. Jesús no era un rebelde que no, sabemos que él cumplió con todo. Pero en un momento dijo, ahora viene lo nuevo, dijo. Ahora es donde empieza mi choque con la iglesia del momento. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer redención por la cruz. Y ellos estaban esperando al Mesías y decían, el Mesías no viene, no, hoy es el tiempo del Mesías. Entonces ahí Jesús comienza a chocar. La gente lo comenzó a perseguir a Jesús. Las revoluciones comenzaron porque Jesús revolucionó la época. No se olviden que en ese momento los sacrificios estaban para salvarse y Él vino a traer algo nuevo. La muerte de Jesús. Entonces, a la gente no le gustó para nada las cosas de la reforma que él venía trayendo. Pero lo que yo le quiero decir a ustedes esta mañana es lo siguiente, que aunque ustedes no sean apóstoles, que yo diga, yo no soy un apóstol, ¿por qué me interesa el tema de la reforma apostólica? Miren, hermano, existe lo que es el apóstol como ministerio, pero también existe el pueblo apostólico, el pueblo que se mueve en lo apostólico. Entonces, hay una decisión de parte del pueblo.
de conocer el ministerio apostólico y de conocer la revolución que viene en este tiempo, para que usted decida si se va a ser parte de un pueblo apostólico, amén. Porque el pueblo apostólico tiene sus características también, que ya lo vamos a ver más adelante, pero el pueblo apostólico, por ejemplo, el caso de Esteban, vieron lo que estaba en el instituto que dieron el trabajo práctico. Esteban no era o decir, a él lo eligieron para repartir un poco de comida a los que no tenían y no decían el gran apóstol Esteban. Vieron que no se lo conocí, pero ¿qué hacía él? Tenía sanidades, milagros, nadie podía resistir como él hablaba, dice, tenía sabiduría. Él se movía como un apóstol parecía. ¿Pero por qué? Porque él estaba bajo ese pueblo apostólico. Felipe también fue una persona que Dios lo arrojó, lo sacó, y ¿por qué no mandó a los apóstoles? ¿Por qué no mandó a Felipe, que él no era un apóstol? Dice, de la misma forma Dios lo puede usar a usted para moverse en un pueblo apostólico, aunque usted no sea un apóstol, pero está en esta visión de la reforma, está en lo nuevo, está en lo último, se mueve con lo que Dios está trayendo, entonces se puede mover como un pueblo apostólico. Amén. Entonces, no necesariamente tiene que tener ese ministerio, porque son algunos que Dios llama a esos ministerios. No todos van a estar, como no todos son pastores, pero todos podemos estar en una iglesia apostólica, profética, por ejemplo, una iglesia que crea en lo profético. Entonces usted se mete en esa revolución. Hay iglesias que están como más cerradas a lo profético. Entonces usted como pueblo tiene que elegir si se va a adherir a esa revolución, estar en ese movimiento o no estar. Entonces, esta es la revolución que viene. ¿Quién estableció? Fíjense lo que dice el origen de los apóstoles. ¿Quién los estableció? Fue Jesús. Fíjense, hermano, que no lo usó la palabra apóstol, no fue solamente Jesús. Se cree que en el tiempo de los griegos, miren qué interesante, los griegos los llamaban apóstoles a aquellos que iban a embarcarse en una ciudad y a conquistar la tierra y establecer el reinado de Grecia. Le llamaban apóstoles, al equipo que iba con los apóstoles le llamaban equipos apostólicos, y a la ciudad, al grupo le llamaban ciudad apostólica. Fíjense que no es solamente del Señor, los griegos lo usaban, luego los romanos también usaban. Apóstol significa enviado, entonces todo aquel que es enviado a una misión apostólica, ellos le ponían apóstol. O sea que este término para nosotros hoy es nuevo, pero no era nuevo en aquella época, no era nuevo, ¿verdad? Para nosotros hoy apóstol, ¿qué es eso? Pero en la antigüedad se usaba la palabra en los militares, los griegos militares establecían equipos apostólicos, los romanos establecían equipos apostólicos, y Jesús estableció apóstoles, Él los estableció, Él fue el primero que inauguró la palabra, digamos. Él dice en San Lucas 6:12, si le puede. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahí está. Y escogió a 12, dice, a los cuales llamó apóstoles. ¿Cómo lo llamó Jesús? Apóstoles. O sea que Él les puso ese nombre. No es que ellos se lo inventaron. Él les puso apóstoles por la tarea que cumplían. Entonces, nosotros sabemos que el apostólico lo funda el Señor Jesús. Y fue hace muchos siglos atrás. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacer, ¿es nuevo el movimiento apostólico? No es nuevo en sí. Ya venía de aquel tiempo. No es una cosa que lo inventamos en este siglo, ¿se da cuenta? Pero lo que pasa es que en el tiempo se perdió. Se perdió. Hay unas iglesias que creen la teoría cesacionista, es decir, que cesaron los ministerios apostólicos para el primer siglo. En el primer siglo fueron los apóstoles y después no hubo más apóstoles para ahora, para acá. Eso es lo que creen muchas iglesias actualmente, que los apóstoles fueron para el tiempo de Jesús y después por eso desaparecieron. Porque vieron que después a lo largo del tiempo como que desaparece la palabra apóstol. Pero, hermano, lo que usted y yo tiene que saber en esta mañana por medio de esta prédica es que el movimiento apostólico no es en sí nuevo. Lo que sí es nuevo es la restauración. Recuerden que yo le dije, reforma, volver al original. Esto se había perdido. Dios le habló a un pastor y le dijo, yo estoy restaurando las cosas que se perdieron. Ahora yo le hago una pregunta, ¿por qué se perdió el ministerio apostólico? ¿Por qué en nuestro tiempo nosotros no tenemos apóstoles como era? Hay muchos apóstoles hoy, por supuesto, que se están levantando, gracias a Dios, nuevamente, que quizás lo han visto en la televisión, hay gente que ya conocía apóstoles, bueno. ¿Por qué creen ustedes que a lo largo de los siglos, en la Edad Media desapareció la palabra apóstol, en la Edad Media desapareció la palabra pastor, desapareció la palabra profeta, evangelista, se usaron otros términos? Entonces,
Yo le hago digamos, comparación. Es como cuando usted funda una empresa. Imagínese que usted funda una empresa, los que trabajan en una empresa o los que tienen su propia pyme. Usted funda una empresa y lo pone al director, el secretario, el ejecutivo, ¿qué? Y se va. Y le dice, dejo en marcha todo y me voy. Y viene al tiempo y la empresa está fundida, el director no está más, resulta que el director se cambió a tesorero, hizo lo que se le cantó, lo que quiso, ¿no es cierto? Como decimos en argentino. ¿Y qué pasó? ¿Qué tiene la culpa, cierto, de esa situación de la empresa? ¿El dueño o los empleados, la gente que manejó la empresa? ¿De quién es la responsabilidad de lo que pasó? Los empleados fueron los que tomaron esos cambios, ¿verdad? O sea, él lo dejó todo establecido y se fue el dueño y le dijo, funcionen de esta manera, funcionen de esta manera. Lo mismo con la iglesia. Jesús fundó los ministerios, le dijo, funcionen de esta manera, y después pasaron los años y los hombres comenzaron a cometer errores en los ministerios, porque la iglesia está compuesta de seres humanos. Entonces los seres humanos comenzaron a desvirtuar un poco la palabra bíblica como estaba en la Biblia y comenzaron a llamarle con otros nombres. En la época de la Edad Media se usó mucho la mezcla con el latín, entonces se empezó a llamarle con nombres de latines, etcétera, etcétera. Entonces la responsabilidad estaba sobre la iglesia de perpetuar los ministerios. Fíjense que cuando Pablo conquista toda Asia, hoy en día los musulmanes tomaron todas las ciudades que el apóstol Pablo había conquistado. ¿Pero por qué? Porque la iglesia se durmió, hermano, se durmió. Y esto es triste contarlo, ¿verdad? Pero no lo cuento por un motivo, es para que nosotros abramos los ojos, para que nosotros veamos que la responsabilidad está en nosotros también. Si nosotros, imagínense, Sanidad de Naciones se funda, resulta que los pastores nos quedamos tranquilos, no, como quien dice, se dormimos en los laureles, ponemos la pata arriba de la silla y que pase lo que pase en la iglesia, no podemos hacer eso, tenemos que tener la responsabilidad de que el día que no estemos nosotros quede otro, o sea, la sucesión de los hermanos, de los líderes, de los encargados, no podemos dejar la cosa a la deriva, que la iglesia la maneje la casualidad, la suerte, no, los ministerios apostólicos necesitaban sucesores, gente que se levante para suceder, pero los apóstoles eran una tarea tan tremenda que muchos no quisieron ponerse en ese lugar, pero había gente que necesitaba continuar esa tarea y la iglesia necesitaba esa responsabilidad. Qué triste es saber que todo el territorio que conquistó Pablo hoy lo tienen los musulmanes. Sí, qué triste, ¿por qué? Porque la iglesia no retuvo esa cosecha de alma, no retuvo esa cantidad de personas que se conquistó en el tiempo apostólico. Entonces, es una llamado de atención para nosotros la irresponsabilidad de la iglesia, el descuido, la decadencia, la inocencia, la corrupción, la ignorancia, tantas cosas que han pasado a lo largo de la historia que usted conoce, como la iglesia muchas veces necesitó ser restaurada por Dios, restaurada porque la misma iglesia, los mismos hermanos, en vez de mantener su mirada en el Señor a lo largo de los años, se comenzaron a corromper, comenzó a entrar el poder en la iglesia, comenzó a mezclarse con el Estado, la iglesia perdió su foco. Entonces todo eso hizo que los ministerios, en vez de funcionar, como yo les dije, la empresa que dejó el patrón, se empezó a mezclar todos los oficios, no, un desorden y un caos en la casa de Dios. Por eso, ¿qué pasó? Como en la generación de José. ¿Se acuerdan que José fue el líder de Egipto? Y cuando él murió, vino otro gobernador que no conocía a José, y el pueblo de Israel fue esclavo. Así pasó, esta generación no conoce lo que fue el ministerio apostólico tremendo del primer siglo. No conoce todo ese poderío de milagros, de señales. Hoy la iglesia carece muchas veces de milagros y de poderes. Tenemos que derivar personas a otros lugares porque la iglesia no está operando en milagros y sanidad. Hay muchas iglesias que lo están operando, pero hay otras iglesias que se conforman con que predicar y nada más. No, hermano, nosotros venimos de una herencia donde los apóstoles ponían las manos y recibían el bautismo en el Espíritu Santo, los cojos se levantaban, los paralíticos, todo, había un poder, hermano, en el tiempo del primer siglo, que la iglesia operaba con una fuerza impresionante. Y todo eso la iglesia de esta generación no lo vivió. Vieron como cuando ustedes viven el mundial de una generación y los jóvenes de esta generación no vivieron esa experiencia y no tienen ese fuego de lo que fue el primer siglo. Y la iglesia de hoy, como en la generación de Josué, que dice que murió Josué y todos se desbandaron, empezaron a disparar para todos lados. Entonces los apóstoles del primer siglo fallecieron y la iglesia, en vez de continuar con esa tarea,
se dio al letargo y comenzaron a debilitarse los ministerios en la iglesia. Por eso, hermanos, Dios está trayendo una restauración a la iglesia. Y así puede pasar con nosotros. Es una responsabilidad la que tenemos de predicar la palabra, de ejercer un ministerio. Es una responsabilidad tremenda. Entonces, tenemos que dejar legado. Fíjense que la Biblia aparece en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el rey David. El rey David conquistó todos los reinos del norte. Después resulta que los reyes que vinieron perdieron todo el territorio que habían ganado. Israel hoy tendría que ser mucho más grande de lo que es ahora, pero esos territorios que ganó David con tanto esfuerzo, usted lee en la Biblia, David era un guerrero, iba al frente, conquistaba, ¡pum!, una ciudad, 2 ciudades, 3 ciudades, 4 ciudades, 5, 6, todo el trabajo que había hecho David se vino banda. Cuando los otros reyes tomaron el rey, es como que si viene el presidente de Argentina y hace muchos cambios, de Argentina, ¡pum!, para arriba, viene el otro presidente, pierde todos los cambios, echa a perder las empresas, echa a perder los contratos. Eso pasa, las sucesiones muchas veces no toman esa posta para continuar la generación que tenemos hoy. Entonces el Nuevo Testamento habla de que los apóstoles establecían un gobierno y que el poder de Dios se expandía en la época. Pero eso fue lo que pasó con la iglesia, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el problema hoy con esta teología cómoda que hay en la iglesia del cesacionismo, decir que el ministerio ya está? Porque es lo más cómodo decir, bueno, hermano, si los apóstoles no están, es porque Dios lo quiso. Así fácil. Entonces, así nos quedamos tranquilitos. No, la iglesia no tiene la culpa. Nosotros no tuvimos nada que ver. Nosotros no tendríamos que haber seguido la obra de los apóstoles Pablo. No, bueno, si la iglesia sanidad de las naciones, los pastores no trabajan, nosotros no. Porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si un hermano está ahí y se va por X razón, muere, fallece, etcétera, etcétera, hay lo derivan a otro lado, la iglesia tiene que seguir adelante. ¿Verdad? Con la responsabilidad de la iglesia, la palabra de Dios, predicarla. Entonces, si nosotros quedamos cómodos, decimos, no, yo como iglesia, no. Sí, bueno, si ganamos toda la Argentina, gloria a Dios, ya está, ahora vamos a descansar. No, otra generación tiene que contener la Argentina que se ganó y protegerla para que no se pierda, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que no tener una postura cómoda frente a esa pérdida de ministerio, sino de asumir la responsabilidad de que teníamos que haber mantenido en alto esos ministerios. Y el problema con los apóstoles es que vieron que hay gente que dice, yo tengo miedo de los apóstoles porque hay muchos truchos, hay apóstoles truchos. Y puede pasar, hermano, así como hay pastores que son truchos, pero hay empresarios truchos, hay futbolistas, hay gente estafadora en todos los rubros. Entonces, que la gente, algunos sean truchos, no significa que todos son truchos. Que si un cuchillo, como decíamos nosotros, puede servir para matar o para cortar carne, o sea, no es lo malo el ministerio apostólico, es la gente que usó mal, estafó, pero eso no significa que todos sean iguales. Tienen que haber verdaderos apóstoles, verdaderos pastores que amen las almas, verdaderos evangelistas, verdaderos profetas, verdaderos cristianos. Tiene que haber, hermano. No pueden ser todos falsos. Lo que Satanás hace es eso. Los apóstoles, mirá lo que son todos truchos. Entonces el apostolado no sirve. Entonces Satanás trabaja con esas cosas para la gente engañarla y para convencer a la iglesia de que lo apostólico no es lo correcto. Entonces la iglesia se traga esa versión de Satanás y comienza a creer eso. Entonces, él estableció los 12, pero en la Biblia, hermano, hay mucho más apóstoles que los 12. ¿Cuántos sabían eso? Hay mucho más apóstoles. Pero que yo quiero que ustedes vean en la palabra de Dios cómo fue la sucesión apostólica. No terminó ahí. No terminó ahí. Nosotros podemos distinguir entre los dones del Papá Dios, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Y ustedes, para que sepan, hermano, para que ustedes son parte de la iglesia, tienen que saber que los ministerios apostólico y pastoral los dio Jesús, son dones de Jesús, porque Jesús es como el dueño, el encargado de la iglesia. ¿Quién estableció la iglesia? Jesús. ¿Quién la controla? Jesús. Entonces, ¿quién pone a los pastores? Jesús los pone. ¿Quién pone a los apóstoles? Jesús. El Espíritu Santo trabaja coordinando, pero Jesús fue el que viene, por eso ahí dice un asterisco, los dones del Hijo, de allí se origina el apóstol. Jesús es el que está eligiendo los ministerios quíntuple de pastor, todo eso viene directamente de Jesús, por eso vamos a ir al tribunal de Cristo. Y los otros apóstoles, por ejemplo, se menciona a Jesús en Hebreos 3.1, miren lo que dice. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Y qué dice, hermano? ¿Considerar a quién? A Jesús. Pero Jesús era un apóstol o no era un apóstol.
Claro, ¿qué dice la palabra de Dios? Él fue enviado. Jesús era al apóstol y sumo sacerdote Cristo Jesús. Jesús ejercía el ministerio apostólico, no era tan raro en ese tiempo. Jesús, ¿no es cierto?, lo ejercía. ¿Y qué dice San Juan 4:34? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué es lo que él tenía que hacer? La voluntad del que me envió. O sea, Jesús era enviado por el Padre a predicar el Evangelio. Y los apóstoles también son enviados por Jesús. Miren lo que dijo él en San Juan Juan 20:21. 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también, yo os envío. Envío. ¿A quién está enviando Jesús? ¿Vieron? Como yo les dije, los dones vienen de Jesús. ¿Quién lo envía? Jesús está diciendo, así me envió el Padre a mí, y yo los envío a vosotros, a ustedes. O sea, Él envía a los que trabajan para Él. Entonces, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ahí está. ¿Él vino para qué? Para que la gente tenga vida. Eso era lo que había sido enviado. Él fue enviado para eso. Y nosotros somos enviados de la misma manera para que la gente tenga vida, para que la sociedad conozca al Señor, para que la Argentina sea levantada, las naciones de la tierra sean levantadas. Entonces ese es nuestro trabajo como iglesia. Trabajamos para que la gente tenga la vida. Somos enviados para eso, hermano. Y el apóstol es enviado para eso, el pastor es enviado para eso, el evangelista es enviado para eso, el profeta es enviado para eso. Entonces, la Biblia dice que el Espíritu Santo eligió, por ejemplo, a Matías, que fue el sumo sacerdote que venía. Cuando no lo vamos a leer porque usted lo puede leer, es bastante extenso cuando sale por sorteado y Matías elegido. Entonces que el Espíritu Santo dice que descendió y ayudó a elegir a los apóstoles. O sea que la guía la pone el Espíritu Santo para que se sigan eligiendo apóstoles. Porque dice, ¿cómo sucede hoy en día, pastor? ¿Cómo se eligen los apóstoles hoy si Jesús no está? Bueno, el mismo Espíritu Santo sigue llamando a las personas. Pero a veces los pastores o la gente que tiene llamado apostólico tienen miedo, hermano. Porque dicen, no, yo apóstol, yo como el apóstol Pablo. Entonces se comparan con esos ministerios y no quieren agarrar esos ministerios. La iglesia no quiere ocupar esos lugares que Dios está llamando y así se va perdiendo el ministerio apostólico. Miren lo que dice, que así como el Espíritu Santo, como yo le decía, ayuda a elegir en esa época, de la misma forma sucede hoy. Entonces, Jacobo era el hermano del Señor, dice, miren lo que dice Gálatas 1:19. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Quién era otro apóstol? Jacobo. No está mencionado con los de Jesús. Vieron que Jesús menciona 12 nomás. Pero acá ya menciona a Jesús, menciona a Jacobo, menciona a Matías, que sucedió a Judas, Andrónico y Junias. Aparece otro que sí no lo conoce mucho la gente, pero mira lo que hizo Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, entre la comisión de apóstoles, ellos eran uno de los más queridos, Andrónico y Junias. Hermano, quiero decirle que Junias se cree que era mujer. Así que, ¿ustedes creen que los apóstoles son todos varones? No, hay una corriente que dice que las mujeres no pueden trabajar en las cosas, que tienen que estar los varones. Pero hermano, Junia muy probablemente era una mujer tremenda de Dios. Entonces, porque la gente dice, no, pastor, si usted ve los 12, Jesús no eligió ninguna mujer, ¿verdad? Todos hombres eran. Entonces la gente llega a la conclusión. Pero hay un comentarista que dice un detalle muy interesante. Si nosotros nos basamos en eso, que Jesús no eligió mujeres, podríamos haber dicho que Jesús no eligió ningún argentino, eligió a todos judíos. Entonces significa que los apóstoles son solo judíos. No, Dios no, o no eligió un musulmán, no eligió un árabe, él eligió solo judíos. No, fue una elección que él hizo del pueblo judío, pero no significa que por eso la mujer no puede estar. ¿Por qué? Porque eligió a judíos donde la mujer no tenía parte. Si Jesús hubiese elegido una mujer, no hubiese tenido llegada a los judíos. Entonces él eligió los varones porque él sabía que en el pueblo de Israel la mujer no tiene llegada con el hombre, no puede, es una cultura que ellos tienen. Entonces por esa razón Jesús no elige mujeres. Pero tenemos ejemplos de mujeres en la Biblia como Débora, que fueron al frente de la batalla y que ganaron batalla cuando la mujer no iba a la guerra, hermano, pero esta mujer agarró la espada, ¡pumba!, salió al frente de la batalla y ganó victorias para el pueblo de Israel cuando los hombres estaban acobardados y la mujer Débora salió al frente.
Entonces vemos casos en la Biblia de muchas mujeres que trabajaban codo a codo con los apóstoles. Priscila, que estaba al lado Priscila y Aquila, un montón de otros hermanos de ese tiempo, del primer siglo, que trabajaban codo a codo con Jesús también. Te menciona también a Silvano y a Timoteo, dice en 1 Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sigo con la otra? Y ese que dice 2:6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Fíjense, ¿quién saluda en la carta? Pablo, Silvano y Timoteo. No es saluda el apóstol Pablo solamente, saluda el apóstol Pablo y la comitiva del equipo apostólico que era Silvano y Timoteo. Pablo los incluye como parte del equipo que le está escribiendo la carta. O sea, Silvano y Timoteo eran los líderes que le estaban escribiendo. Y él dice, no queríamos ser carga como otros apóstoles. Es decir, que había otro equipo apostólico y Silvano y Timoteo lo equipaba a ese equipo. Entonces, como ven ustedes en la Biblia, hay muchos ejemplos de apóstoles fuera de los 12, o sea que continuó el apostolado en ese tiempo. Miren 1 Corintios 4:6, dice: Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Ahí él menciona el ejemplo en mí y en Apolos. O sea, Apolo era uno que estaba trabajando, pero no se conocía mucho. Es decir, tomen ejemplo de mí, que era el gran apóstol Pablo, y de Apolos. El apóstol Pablo confirma que Apolos también hacía tareas apostólicas. Y 4:9 dice: Porque según pienso, Dios nos ha exhibido en nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ahí está, los apóstoles eran exhibidos, sentencia de muerte. Era un ministerio muy perseguido en ese tiempo. No cualquiera ocupaba esos lugares, hermano. El apóstol pasaba al frente, lo apedreaban, al apóstol Pablo lo apedrearon. Entonces, los fundamentos nuestros que yo les quiero dar en esta mañana es por qué nosotros creemos que sigue el ministerio apostólico, es porque él mismo dice Efesios 4:11, ¿qué dice? Pero y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está este versículo poderoso, hermano. Mire el fundamento que nosotros tenemos para creer que los apóstoles siguen. ¿Qué dice el versículo 14? 14 empieza, pero ¿qué dice el versículo donde dice hasta? Fíjense que la palabra de Dios, antes el versículo anterior, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos. ¿Hasta cuándo Dios instauró los ministerios? Ahí vemos el periodo donde Dios dice que van a ser vigentes los ministerios. Hasta, como diciendo, hasta que vieron cuando te dice, vos vas a estar de acá hasta acá. O sea, le pone el principio y el final. Entonces, Dios constituyó ¿qué? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Dios lo empezó. Como yo le dije, el ejemplo de la empresa, esa empresa va a estar funcionando hasta que todos los de la iglesia sean perfeccionados. Entonces, la iglesia no terminó de perfeccionarse. La iglesia sigue perfeccionándose. ¿Cuándo va a terminar la iglesia de perfeccionarse? Cuando estemos arriba. O sea que el ministerio del apóstol va a seguir hasta que la iglesia avance a la plenitud y la estatura de Jesús. Ustedes saben todo lo que nos falta para estar a la estatura del Hijo de Dios, el crecimiento que es necesario que la iglesia tenga para llegar a ese hasta. Entonces el ministerio que Él constituyó es hasta que todos lleguemos. Y yo le pregunto algo, ¿la iglesia llegó a la plenitud de Cristo? En vez de avanzar, perdimos territorio. Fíjense, el apóstol Pablo conquistó un montón y se perdieron. ¿Llegamos a la estatura? No. En vez de avanzar en algunas cosas retrocedimos y en algunas cosas sí avanzamos. En algunas cosas avanzamos mucho, plantamos iglesias, porque hay muchas cosas buenas que la iglesia creció. Pero hermano, la iglesia necesita seguir creciendo todavía. Entonces no podemos descartar a los apóstoles porque Él los constituyó hasta que la iglesia sea como Jesús. Y dígame, no hay pecados todavía en la iglesia, no hay errores en la iglesia, no hay madurez en los hermanos todavía, no hay necesidad de crecer. Claro que hay necesidad de crecer. Por eso, hermanos, nosotros tenemos ese fundamento de que los apóstoles están hasta que todos crezcamos a ser como Jesús. Entonces,
trabajo para rato para los apóstoles, hay trabajo para rato, hay trabajo para rato para los pastores, hay trabajo para rato para los profetas, porque hasta que todos lleguemos a la unidad de Cristo, van a pasar mucho tiempo, hermano. En la iglesia es como una novia, dice la Biblia, que se va ataviando, se va hermoseando, y nosotros cada prédica que hacemos, contribuimos, ayudamos a la iglesia a perfeccionar, porque Él nos puso para eso, para que la iglesia usted cada día sea más como Jesús. Viene un domingo, el otro domingo está creciendo más, al otro domingo crece más, al otro domingo crece más, cada vez crece más. ¿Vieron que dice estatura? ¿Vieron cuando uno es enanito? Va creciendo de a poquito la estatura. ¿Y qué dice el hasta? Yo crezco hasta. ¿Vieron que a mí yo soy alto y me dicen, ¿hasta cuándo va a crecer este? Me dice. La gente me dice, ¿hasta cuándo va a crecer? Y le digo, qué sé yo, digo, la naturaleza como es, no te puedo decir, pero hoy ya llegué a una estatura que me parece que me planté. Entonces, uno sabe que uno crece, ¿verdad? Los que son altos, esa estatura, y uno piensa que ya alcanzó todo, pero hay mucho más por crecer en el Señor. Fíjese, hermano, imagínense. Entonces, por eso nosotros creemos que el ministerio apostólico todavía tiene vigencia, porque es hasta que todos seamos perfeccionados. Nosotros sabemos que recién en el cielo vamos a ser perfectos. Acá hay imperfección, acá hay debilidades, acá hay errores. Entonces, en nuestro trabajo, hay trabajo por hacer. Entonces, porque, ¿qué dice el versículo 14? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, ¿no? ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios, crezcamos en todo, en todo. ¿Usted está crecido en todo? ¿Es perfecto en todo? Hay muchas cosas que crecimos, ¿verdad? Pero es como que algunas cosas no sabemos todo. Entonces, hasta que crezcamos en todo, en todo, en todo, en todo. ¡Wow! Realmente este hermano está crecido. Uno lo ve cómo se mueve, cómo se relaciona. Parece que hasta que no tiene errores, uno lo ve que está crecido, que ha aprendido un montón de cosas lindas. Entonces, eso dice la Biblia. La Biblia no habla de fecha de caducidad. Fíjense que no dice, y Dios constituyó apóstoles para el primer siglo. ¿Dice eso la Biblia? No dice, constituyó apóstoles hasta que la iglesia le parezca que termina. No, ¿qué dice la Biblia? Constituyó apóstoles hasta que todos lleguemos a la unidad. Ese hasta le marca el final. Entonces, no hay fecha de caducidad en la Biblia. No tenemos de dónde sacar el versículo que nos digan de que terminó. Porque la Biblia no habla de que termina. No dice en ningún momento que termina. Algunas iglesias interpretan desafortunadamente en base a la historia y no en base a la Biblia. ¿Por qué, pastor, entonces hay iglesias que concluyen de que el ministerio terminó? ¿Por qué, hermano? Porque hay muchas iglesias que ven la historia. Si uno ve la historia, los apóstoles en un momento de la historia no fueron tan famosos, dejaron un poco ese papel predominante que tenían en el primer siglo. Surgieron más los pastores, más, pero eso no significa que haya estado bien, ¿verdad? Entonces ellos ven la historia y sacan conclusiones de la historia, pero nosotros no tenemos que basarnos en la historia, tenemos que basarnos en lo que dice la palabra de Dios como fuente de verdad. Entonces la palabra a mí me dice que es hasta eso. Entonces son especulativos, están especulando. Ah, bueno, pero si pasó esto, pastor, entonces quiere decir que Dios no está hablando, Dios no está dando un mensaje indirecto, no está queriendo decir que ya está, terminó el apostólico. No, Dios no está dando ningún mensaje, hermano, es que la iglesia necesitaba la responsabilidad de seguir adelante. ¿Verdad que sí, hermano? Imagínense que usted en su trabajo dice, bueno, faltó el jefe o vino tarde, significa que tenemos el día libre. No, o sea, no hay ninguna indirecta, hermano, no hay ningún mensaje indirecto de Jesús acá a lo largo de la historia, porque yo sé que Dios habla por las circunstancias también, uno ve las circunstancias y parece que Dios, pero no, en esta ocasión la voluntad de Dios está clara en la Biblia, hermano. La voluntad de Dios está clara, es que hasta que lleguemos todos. Entonces, heredaron muchas iglesias una tradición teológica, una forma de pensar histórica y no bíblica. Entonces, bueno, yo creo que los apóstoles no son vigentes porque a mí me lo enseñaron en la iglesia. Yo vengo de una iglesia donde se cree eso, mi abuelo creyó eso, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Entonces, bueno, yo nací, crecí en esta iglesia y heredamos esa teología. Hay iglesia, hermano, el día de hoy que lo cree. Por eso nosotros entendemos que esto está pasando en la iglesia. Pero heredan eso. Como yo le había hablado, yo ya se los conté esos versículos de Éxodo de Jueces,
Entonces, para terminar, concluir, les doy estas preguntas que nos tenemos que hacer para la reflexión del ministerio apostólico y la revolución que viene, esta revolución que viene. ¿Por qué Dios permitió que se perdiera el ministerio a lo largo de la historia de la iglesia? ¿Por qué Dios lo permitió? Es la gran pregunta, porque Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío. Dios no nos pone la pistola en la cabeza para que prediquemos la palabra. Si uno se planta y dice, bueno, renuncio al ministerio apostólico, que se llama nada, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a llamar a otro. Dios respeta la decisión de la iglesia. Entonces, ¿no será que Dios alertó y exhortó a la iglesia a escuchar su voz, como lo está haciendo en esta noche? Dios está hablando a la iglesia, le está dando un mensaje, lo está alertando de que todavía funcionan esos ministerios. ¿Y no será que la iglesia no escuchó la voz de Dios? ¿Acaso no debería Dios juzgar a la iglesia por esa irresponsabilidad? ¿Acaso Dios no tendría que tomar carta en el asunto y decir, Jesús, bueno, un momentito, vengan para acá? ¿Qué pasó, muchacho? ¿No debería hacer eso Jesús? Creo que sí, que Dios tenga misericordia de todos nosotros, pero Dios lo hace, Dios todavía nos ama, nos da una oportunidad. ¿Usted escuchará la voz de Dios en esta noche? ¿Tendrá temor de esa revolución que viene? ¿Usted escuchará qué le sucedió al pueblo de Dios que descuidó el ministerio apostólico que Jesús le dio? Son todas preguntas que tenemos que hacernos, de por qué pasaron las cosas que pasaron, ¿verdad? Porque esas preguntas nos van a ayudar a enfocarnos un poco mejor y no caer en lo mismo. El PowerPoint que sigue, ahí termina la conclusión. Bien, entonces esa es la que yo le quería dar por ahora con respecto a este tema. Después vamos a hablar cómo es el pueblo apostólico, cuáles son las características que tiene que tener el pueblo apostólico, pero con esto yo le doy, ¿no es cierto?, una panorama grande, bastante importante, para que vea que, por ejemplo, nosotros, ¿cómo fue nuestro testimonio? Yo cuando Dios me habló, ¿recuerdan cuando estábamos orando en mi casa? Y vino el profeta Daniel López, que nosotros tenemos una cobertura aquí de México, que es un profeta. Él está ejerciendo su ministerio profético, nosotros creemos que lo está ejerciendo y él está llamado. Muchos de nuestra iglesia también tienen fluires proféticos, como la pastora, otros hermanos más que están en intercesiones, bueno, un montón de cosas que Dios está haciendo linda con nosotros. Pero él me dijo una vez cuando estábamos orando, me dio una palabra de parte de Dios. Y a mí me impactó esa palabra. Yo dije, gloria a Dios. Me dijo, cuando oraba por nosotros, nos dijo, serás establecido por profetas y apóstoles, serás establecido en tu ministerio. Entonces, yo entendí, como pastores estábamos empezando la iglesia, y los pastores y profetas, como dice la serie, el fundamento, son los apóstoles, son los que establecen a las iglesias, establecen los ministerios, son los que te activan, los que te hacen crecer. Entonces, él me dijo, serás establecido. O sea, Dios me seguía hablando a mí de que los apóstoles y profetas están vigentes hoy y que iban a venir a mi vida, iban a llegar a mi vida. Yo todavía no teníamos contacto con Daniel. Y después él llegó a nuestra vida y nos fue estableciendo. Ellos fueron los que nos ungieron a nosotros, nos establecieron como iglesia, nos establecieron. Fíjense que él viajó de México, estuvo un mes con nosotros, estableciendo fundamentos, dando enseñanza. O sea, ellos nos establecieron a nosotros como iglesia y como pastores. O sea, que ¿qué es lo que tiene que hacer un pastor para que su iglesia crezca y haga una explosión? Asociarse con un apóstol, asociarse con este ministerio también. No le tenga que tener miedo, porque yo sé que aunque pueda haber trucho, puede haber verdadero también. Entonces, perdámosle el miedo, que Satanás no gane la batalla en la iglesia y le perdamos el miedo a este ministerio profético y apostólico, porque la iglesia tiene que ser un pueblo que se meta en el mover del fluir apostólico. Recuerdan lo que yo le dije a Esteban, yo no soy apóstol, pero usted puede sanar enfermos, usted puede tener la unción apostólica, usted puede liberar quizás fuera de demonios, usted puede activarse y ser parte de esta generación que viene, de esta iglesia nueva que Dios trae, una iglesia diferente, donde no quiere ser religiosa, no quiere ser rutinaria, hablar siempre lo mismo, vivir un evangelio light. No. Dios viene una revolución en la iglesia y quiere que usted sea parte. Aunque no diga yo no soy pastor, yo no soy evangelista, no soy profeta, Dios quiere meterlo a usted en ese río para que, por ejemplo, Esteban, como yo le decía, él hacía una tarea sencilla en la iglesia, pero tenía un poder, hermano, tenía un poder. Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. Felipe fue un varón que le predicó al eunuco. Eran gente común y corriente, ordinaria, como cualquiera, no tenían ministerios apostólicos, así que usted lo puede hacer también, hermano. Usted puede ser parte, puede sanar enfermos, puede ejercer todo eso, pero usted tiene que quererlo, tiene que desearlo, tiene que saber que todavía existe, de que la realidad de la iglesia de hoy no es la que Dios quiere. Dios quiere una iglesia viva, hay iglesias que están dormidas, uno va y es todo aburrimiento, pero porque no está la vida del poder, no se sana, no hay milagros, no hay prodigio, no hay sanidades, no hay liberaciones.
Amén. Entonces, Dios lo que quiere es eso, que nosotros experimentemos un evangelio de poder. Al apóstol Pablo le decían, tú no eres apóstol, tú eres un trucho. Le decía, y el apóstol Pablo decía, yo no quiero ir con ustedes con palabrerío. Ustedes quieren saber lo que es un apóstol. ¡Pah! Oraba y se sanaba a los enfermos. Ustedes quieren ver el poder de Dios. ¡Pah! Recibir el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. ¡Taca! Eso pasaba en la iglesia primitiva. No era una exposición magistral solamente. Él no venía con palabras, venía con poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que la iglesia no tiene que perder. Nosotros tenemos que ser una iglesia donde realmente los milagros comiencen a pasar. Rompamos con la comodidad, rompamos con la rutina y las cosas. Esta es la revolución que viene, hermano. Así que si usted quiere estar, si usted quiere ser parte, este es el llamado para todos nosotros. ¿Ven? Esta es la oportunidad. Dios está abriendo una puerta y dice, yo quiero que entres a ser un pueblo apostólico. Quiero que entres en la revolución que viene. Amén. Así que te invito a que te pongas de pie. Vamos a estar orando y vamos a ministrar de una manera especial. ¿Por qué? Porque esta revolución que viene te va a revolucionar por completo. Vas a ser revolucionado. Vas a cambiar tu forma de pensar. Es una revolución que viene para la historia, hermano. Entonces la revolución va a comenzar rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, nos va a sacar de la comodidad, nos va a llevar a activarnos, a trabajar para Dios, a meternos en los ríos del Espíritu, a no dejarnos llevar por pensamiento y filosofía de este mundo y comenzar a experimentar el poder de Dios, hermano. Hay gente que dice, pero ¿por qué buscan tanto el poder? ¿Cómo buscan eso del poder? Si Dios no nos manda a buscar el poder, hermano, la Biblia dice, buscar a Dios y su poder, dice la palabra de Dios, dice buscar a Dios. Claro que hay que buscar su poder también, porque sin ese poder no podríamos enfrentar las potestades de las tinieblas. ¿Cómo tú crees que vas a ganar la batalla si no tienes el poder de Dios en ti? Entonces, ¿cuál es la característica del religioso? El religioso no tiene poder en sí, no tiene nada, está vacío de Dios, está seco. Entonces, por eso es que muchas religiones donde Dios no está presente son puras ritos, puros costumbres, pero el poder de Dios no está en esa vida. Entonces lo que yo quiero en esta noche es que el Espíritu Santo nos comience a ministrar para que comience una revolución. Y todos los que nos miran, ¿ya está cortado o está cortado? Y todos los que nos van a mirar por internet, que comience también la revolución por medio del internet, para que lleguen a otras naciones y la revolución se expanda. Esta revolución se expanda. Ahí está. Sigue, bueno, entonces bendecimos a todas esas personas, tú que nos puedes ver ahí por internet, te bendecimos y queremos que comience en tu vida también una revolución poderosa, que se rompa toda comodidad y comience a entrar a tu casa el Evangelio, a través de los medios de comunicación, a través de la radio, a través de la iglesia, a través de un amigo, un conocido que te invita. Este es el tiempo donde los países se tienen que revolucionar. No tenemos que estar en la comodidad, tenemos que revolucionar las naciones, llevar un fuego para Argentina, para nuestros dirigentes, para las naciones de la tierra y todos esos países allá en Asia donde Pablo conquistó, lo vamos a volver a conquistar, vamos a ir a esos lugares y vamos a volver a tomar posesión de lo que era nuestro, de lo que era de la iglesia. Así que apropiate de las promesas de Dios y comenzar a tomar todo lo que es tuyo, lo que Satanás robó, lo que la iglesia renunció, dejó en el pasado, en el camino, y comenzar una revolución. Pero Dios quiere revolucionar, hermano. La gente revolucionaria se mete bomba en cualquier lado. ¿Cómo nosotros no nos vamos a meter y meter bombas espirituales, tirar palabras? Y bueno, hermano, hay gente que lo va a perseguir, va a decir, esa revolución no es de Dios, estos son todos herejes, pero no importa, nos tenemos que levantar y creer que esta revolución es para valientes que vengan de parte de Dios, porque los fariseos no lo podían ni ver a Jesús, ni en figurita, porque él tenía poder, porque los fariseos no podían hacer milagros, pero Jesús sí. Entonces esa era la diferencia que tenía esa iglesia, era el poder de Dios. Entonces cuando se te levante gente, o sea otros hermanos, o de la misma iglesia se te levante gente diciendo, ¿qué estás haciendo? Es una locura lo que haces. Créele a Dios y revoluciona tu vida, revolucionar. Yo estoy orando para que se sumen más revolucionarios a esta causa y comencemos a llevar una revolución para Argentina. Argentina está tan necesitada de hombres y mujeres de Dios. Nosotros tenemos en el caso de México a Lupita, que es mujer y también está ejerciendo apóstol. ¿Verdad que sí? No sé los que la conocen. Ella está como apóstol y es mujer.
O sea, no tiene que ver en el sexo, tiene que ver con justamente lo que yo le decía, mujeres valientes que van al frente. Entonces, recuerden siempre eso, Dios eligió varones porque los judíos necesitaban ese tipo de personas, pero Dios, hoy en día la sociedad ha cambiado, la mujer tiene otra perspectiva para trabajar, entonces la mujer también puede desarrollar ministerios grandes y poderosos en las manos del Señor, puede revolucionar naciones. ¿Cuántas mujeres se van a levantar y van a predicar en esta patria, van a bendecir este suelo, van a bendecir Argentina, van a bendecir Santa Fe, van a bendecir México, las naciones de la tierra y todos los países revolucionarios que nos vean, que saben de revolución, que conocen de revolución, se metan en esta revolución de amor. Porque no es una revolución donde vamos a agarrar palo, no, es una revolución donde tomamos armas espirituales, donde amamos a la gente, donde salvamos personas, donde abrazamos, donde amamos, donde perdonamos pecados. Es una revolución de amor, hermano, una revolución distinta, es una revolución de poder, donde la iglesia comenzará a estar en las posiciones que tenía que haber estado por tiempos atrás. Amén, estar en lugares de influencia, aconsejar, no puede ser que aconsejen a nuestros dirigentes gente del mal, gente que están en ocultismo, en brujería. ¿Cómo puede ser que no esté el pueblo de Dios aconsejándolo a los dirigentes de nuestra nación? Amén, esos lugares tenemos que retomar, esos lugares a donde apuntamos, ahí donde nos levantamos en esta mañana para revolucionar a Argentina. Señor, en esta mañana te doy gracias por todos los hermanos que están en este día. Oramos para que la revolución comience desde adentro, revoluciona todo nuestro corazón, Señor, comienza a revolucionarnos, esta reforma que viene, este movimiento que viene, esta revolución cual nunca hubo en la historia de la iglesia. Señor, que tú estás revolucionando nuestras vidas para ser radicales, dejarle el mal, dejar el pecado, que la gente, que nosotros hablemos en Argentina y la gente sea libre, los enfermos se sanen, envía las señales, Señor, envía los prodigios a todos los pueblos de Argentina, llevaremos tu nombre, trayendo salvación, trayendo luz, trayendo poder a cada aquel que lo escucha en esta mañana, Señor. Bendecimos cada persona y queremos orar, queremos decretar que van a ser libres de atadura, libres de vicio, libres de cosas que no pueden dejar, Señor, porque hoy es la noche, hoy es la mañana, hoy es la oportunidad de poder ser libre, de ejercer una iglesia que haga influencia en la sociedad. En el nombre de Jesús de Nazaret nos levantamos, rompemos con la comodidad, rompemos con el statu quo, rompemos con el conformismo, rompemos con la religiosidad, con la monotonía, con la rutina, con hacer siempre lo mismo. Nos levantamos, creemos a Dios que viene lo nuevo, viene lo que no se hizo hasta ahora, cosas, eventos que no se hicieron hasta ahora, que nos vamos a atrever a hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a evangelizar Santa Fe como no se evangelizó hasta hoy. Dios nos dará nuevas estrategias, nuevos frentes de batalla, porque se está levantando un ejército liderado por pastores, profetas, apóstoles, maestros, un ministerio quíntuple, Señor. Viene este tiempo para la Argentina. Bendigo mi país, amo mi país, Señor, y declaro el bien para Argentina. Argentina, te bendigo tus calles, bendigo tus dirigentes, bendigo todas tus escuelas, todas las cárceles, los hospitales, bendigo Argentina, te amo en el Señor y declaro que viene un tiempo para ti diferente, y para ti, mi hermano, también. Declaro que viene un tiempo de revolución, viene un tiempo donde se quiebra todo lo que no pasaba, las oraciones que no eran contestadas, va a comenzar un tiempo de respuesta, de avivamiento, Señor, porque esta reforma va a poder contener todas las conquistas, Señor, y no vamos a dejar caer, porque necesitábamos esto, necesitábamos enderezarnos, necesitábamos volver al original, volver a reformarnos para poder recibir todo el avivamiento que viene, Señor, porque por muchos años la iglesia perdió todas esas cosechas que se ganaban, pero hoy, Señor, con esta restauración abrazaremos las almas y no las dejaremos ir, porque la mantendremos dentro de tu voluntad, Señor. Oramos por los que están dormidos, Señor. Hay gente que está dormida y quizás ha venido alguien aquí y que no te conoce, Señor, no conoce tu poder, no estuvo en ese primer siglo. Piensan que los milagros son fantasías, Señor, pero en nuestra sociedad tienen que conocer que tú eres un Dios poderoso, un Dios que sana,
un Dios que libera, un Dios que levanta muertos, Señor. Es un Dios que despierta al que está dormido, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, nuestra realidad. Bendice a la iglesia. Levántala, Señor, para que pueda conocerte, Señor. Que esta generación, Padre, que no ha conocido ese mover apostólico, que no ha visto lo que tú hiciste, pero sí lo puede leer en tu palabra, Señor, pueda experimentar en Argentina, en esta década, Señor, una ola de reforma, Señor. Yo te oro para que se puedan adherir cada vez cientos de miles, Señor, y podamos avanzar como un pelotón de guerra, estableciendo tu reino en Argentina, estableciendo tu reino, una revolución de amor incondicional, Señor. Amor por el perdido, amor porque no te conoce, amor por el que está enfermo, por el dolido, por el sufriente, para alcanzar aquel que está lejos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, comience a orar y a decirle al Señor que quiere ser un revolucionario, que quiere que Él revolucione tu vida. Si querés, si estás cansado de lo común, si estás cansado de lo normal, estás cansado de la rutina, necesitas un toque en esta mañana, Él quiere revolucionarte. Él quiere cambiarte toda la estantería, así como cuando tirás abajo la estantería, Él quiere hacer todo nuevo, comenzar con una vida sobrenatural, que comiences a moverte. Porque si vos estás en este mover vas a poder fluir. Sí, Señor. Levanta tus manos. Comienza, hermano. 5 minutitos antes de irnos. Dale lugar al Espíritu Santo de Dios. En este lugar le damos unos minutos para que el Espíritu Santo es el que obra, el que te sana, el que te libera.